Esta vez estoy grabando así con el audio directo, sin micrófono ni nada, nada más para ver qué tal se escucha. Si de plano no me gusta, creo que está un poco lejos la cámara. Ahí disculpen que ahora sí van a estar escuchando todo así, los fregadazos. Pero bueno, quiero hacer la prueba y si me gusta, pues de vez en cuando voy a grabar así. Y si no, pues no pasa nada. Nada más grabo nuevamente con los micrófonos y ya, pues no hay mucho drama con eso. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrada número 12 de este blog llamado Lectura Cafetera. Y para darles la noticia de que ya terminé de leer Misery. Ya lo acabé. Les dije que me faltaban menos de 100 páginas y pues empecé a leerlas y me piqué y no pude dejar el libro hasta que realmente lo terminé ahora sí. Así que terminé la parte 3, que es la que se llama Paul, y después ya leí toda la cuarta parte, que es mucho más cortita, que se llama Diosa. Y un poco de lo que les conté al final, cuando ya al fin Annie deja solo a Paul en el sótano, fue que empieza a tener como que cuestiones de que su imaginación es un arma de doble filo. Y ahora vemos lo inquietante que es para él esta soledad nueva. Y estos capítulos son súper inquietantes, o al menos lo fueron para mí, porque Paul, al no tener algo con lo que realmente continuar con la historia de Misery, más que imaginar que tenía su cuaderno. La vez pasada dije que lo tenía, pero se me fue la onda, más bien no lo tenía, sino que él estaba queriendo tenerlo. Y él quería continuar la historia de Misery y no lo podía hacer. Y como no tiene una actividad en la cual entretener su cabeza, pues su imaginación le empezó a jugar malas pasadas. Le empezó a hacer imaginar sonidos extra, veía cosas con formas de monstruos. O sea, realmente su imaginación le estaba jugando una mala pasada y era esta arma de doble filo que ya les contaba. A cada rato estaba soñando, digo, no solamente se lo dejo a su imaginación, sino que tal vez ya estaba delirando por alguna infección posible en su pierna. Y eso fue algo muy difícil para él, y incluso se empezó a pensar o a considerar él mismo si ya palmarla. Así de que ya era suficiente lo que estaba viviendo. Y cuando al fin regresó Annie, fue plagada de cansancio, tanto que Annie se dio cuenta de que Paul tomó el líquido para encender asadores, que fue el que usó para que... Bueno, el que Annie usó para que Paul quemara el manuscrito de máquinas... No, automóviles veloces. Y la misma Annie se ve incluso tranquila y bastante más normal de todo, porque su cansancio no le permitía mucho más. Y eso es lo que a Paul le daba cierta sensación de alivio y de que al fin tenía cierto control. Y aún más pensando que ella se ve legítimamente emocionada e interesada por ver el final de Misery. Y cuanto más tranquilo estaba Paul escribiendo, nuevamente se complica la situación, porque llegan los estatales a casa de Annie. Por lo que a fuerza Paul a esconderse y que no haga ningún ruido, porque si hacía ruido iba a pasar otra tragedia e iba a ser nuevamente culpa de Paul, según Annie. Ojo, estos estatales no estaban en búsqueda de Paul, estaban en búsqueda del policía anterior, del que Annie se deshizo. Entonces para ella fue muy fuerte para Paul saber eso, porque no estaban buscándolo a él, sino que estaban buscando al policía, que estaba buscando al aclamado Paul Sheldon, el gran escritor. Y por más parecía que iban a descubrir lo que Annie escondía, su impresionante calma para manejar la situación hizo que los policías no sospecharan ni en lo más mínimo de ella. Ni de que ella tenía a Paul, ni de que había acabado con el policía del que estaban buscando ellos. Y sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y eso me inquietó bastante. Y todo se puso más incómodo cuando llegaron los reporteros con Annie y ella los corrió pues dando tiros. No hay otra manera de decirlo. Y al regresar con Paul nuevamente tuvo una crisis que le provocó arañarse ella sola y hacerse daño en el rostro. Y casi pude verlo así frente a mí mientras lo leía y me dio muchísima inquietud. Estaba yo sumamente intrigado, sumamente... no sé, asqueado, por así decirlo. Era mucho el disgusto que yo estaba sintiendo y nuevamente estaba casi que con mis manos así sosteniendo el libro. No, algo impresionante lo que hace este señor. Y empezó la locura oficialmente en casa de Annie, con policías y gente desfilando a casa de la dragona, que así le llaman.
mientras ella los amenazaba, y con tanto enojo encima, ella quiso alejar a todos con alambre de púas. Y todo esto pareció mejorar en cuanto Paul le dijo que ya terminaría de escribir. O sea, sí, estaba muy molesta, pero Paul le dijo: oye, Annie, ya me lo acabo de escribir. Y eso hizo que ella se pusiera sumamente feliz y alentó a Paul, diciéndole el cariño que le tiene. Y ahí mismo comienza a mostrar de nuevo esa normalidad tan inquietante que les he dicho en los videos anteriores. Y en lo que platica con Paul, e incluso se permite reír a carcajada abierta, misma cosa que Paul permite también de sí mismo. Y es bastante interesante cómo Stephen King ha logrado que algo que todos hacemos, que todos hacemos, más bien, o sea, una acción que todos hacemos como el es reírse o ser no tan anormal, se ve sumamente fuera de lugar para un personaje que te construyó por tanto tiempo. Se siente muy impropio del personaje, pero fue lo que le dio las fuerzas a Paul para aterrizar la idea y al fin pudo terminar con el libro del regreso de Misery. Y qué manera de planear todo fríamente de parte de Paul. Porque al haber pedido un cigarro, él pidió un cigarro para poder celebrar cuando terminó de escribir el regreso de Misery. Y Annie le concedió un solo cerillo para eso. Este cigarro no se lo podía, o batalló mucho para que Annie aceptara que se lo diera. Porque Annie le dijo: yo no voy a permitir que mientras estés bajo mi techo te mates. Entonces, como para ella le hacía mucho ruido el vicio del fumar, del humo, pues ella pues le dio ese único cerillo para encenderlo, porque sabía que si ese cerillo no funcionaba, ya no lo iba a poder encender de ninguna manera. Entonces ella, teniéndolo controlado, a la vez de dándole cierta libertad entre comillas. Y tanto así que después de terminar de escribir el libro, Paul sacó de su escondite, porque había escondido debajo de unas tablas el líquido flamante que tomó del sótano de Annie, y lo vació sobre el manuscrito de Misery. Y lo encendió justo cuando Annie llegó y empezó la pelea y forcejeo. Y donde todo pareció terminar cuando Paul hizo que ella se comiera las hojas carbonizadas. O sea, casi que se seguían ardiendo las hojas, y se las metió hasta la garganta a Annie. Y antes de que le metiera las hojas a la garganta, agarró la máquina de escribir Royal y se la aventó por la espalda. Es algo, una secuencia de acción que todo pasa sumamente rápido. Y es lo mismo que le da como que esta emoción tan fuerte a esta escena, y que a mí me hizo brincar casi varias veces en donde yo estaba sentado. Y ya cuando hace esto de las hojas, todo parecía haber terminado. Pero cuando todo parecía haber terminado, Annie se despierta y persigue a Paul a rastras, intentando acabar con él. No entiendo de dónde sacaba tanta aguante esta señora. Y usando sus grandes manos alrededor de su cuello, lo quiso asfixiar. Y al parecer este último esfuerzo de parte de Annie fue lo que la terminó sentenciando, porque después de eso se desplomó encima de Paul. Pero aún tuvo después un último respiro, que terminó cuando Paul al fin pudo cerrar la puerta de la habitación. O sea, estaba Paul del lado del pasillo hacia el salón principal, y Annie estaba en el que era el cuarto de Paul. Y lo que pasó realmente es que Paul no quemó el manuscrito como tal del regreso de Misery, sino que quemó unas hojas en blanco y otras hojas más que eran como bocetos de capítulos que tenía Paul. Entonces realmente nunca se deshizo del manuscrito de El regreso de Misery, estaba intacta. Y fue ahí cuando al fin la policía lo encontró. Y cuando ellos entraron al cuarto de Paul y regresaron con él, le dijeron que el cuarto estaba todo chamuscado, pero que no había nadie allí dentro. Annie ya no estaba en la habitación. Y ya después con esto se termina la tercera parte, perdón, e inicia esta cuarta parte que se llama Diosa. Y es cuando Paul puede al fin regresar a Nueva York y empezar a rehabilitarse, no únicamente en cuanto a lo de su pierna que ya no tenía, sino a pues rehabilitarse psicológicamente, ¿no? Y donde al fin descubrimos que en efecto todo lo de Annie había terminado, y el regreso de Misery vio la luz siendo un enorme éxito. O sea, aprovechó para lucrar, obviamente. Yo creo que cualquiera lo hubiera hecho. Si sobrevives algo así, dices, pues mínimo sacar dinero de esto que sufrí tanto escribiendo. Y me dio mucho gusto leer eso, ya que sentía a Paul como si fuera un amigo mío más. Yo empaticé demasiado con Paul, como se los he comentado en diferentes entradas.
siento que como para cuestiones creativas yo sí como que empaticé mucho con el personaje de Paul. Y aparte Paul planeó retirarse después del libro del regreso de Misery, ya que él sentía que no podía escribir más, de que ya su vena de escritor se había cortado después de esta experiencia tan traumática para él. Y él estuvo por mucho tiempo ya diciendo, sabes que ya no puedo, y volvió a caer en adicciones, en adicción al alcohol sobre todo. Y fue cuando su agente le recomendó así de que, oye, ¿y por qué no escribes lo que te pasó con Annie? Y pues él prácticamente le dijo, no, porque yo ya no puedo escribir, ya no tengo el don de escribir. Y llega un momento en que hay un suceso un poco extraño para Paul, que es que se encuentra un chico que tiene una jaula transportadora, y la jaula transportadora adentro había un zorrillo, o mofeta como le conocen en España. Y esta imagen tan rara a Paul hace que le llegue su musa y comienza a escribir nuevamente. Y eso es prácticamente el final de Misery, en donde Paul, después de tener ese trauma tan fuerte y creer que ya no iba a poder escribir, una cuestión tan sencilla, o que pareciera como fuera de lugar entre comillas como lo es, un chico con una transportadora que dentro hay un zorrillo, fue suficiente para que él se inspirara para escribir de nuevo. Y eso fue algo que a mí me gustó mucho, porque eso pasa en todo sentido. No es únicamente en cuestión de un escritor, obviamente sí, pero en cuestiones creativas o en cuestiones de lo que sea que sea inspiración o algo así, es común que ya no, que llegue un momento en que ya nos cansemos, o que llegue un momento en el que ya no tengamos más motivación para hacer algo, pero siempre va a pasar algo que tal vez parezca fuera de lugar, o que tal vez no tenga sentido realmente, pero ese algo que llegues a ver en tu día a día puede ser ese factor de cambio para que empieces nuevamente y que te llegue otra vez la musa que tanto anhelabas encontrar de nuevo. Entonces sí, eso es prácticamente todo por el libro, y esa es mi última reflexión acerca de Misery, porque ya tengo el siguiente libro planeado y estoy muy emocionado. Y pues sí, yo estoy muy contento, y sobre todo porque al fin pude leer a Stephen King y es algo muy muy interesante para mí, me llamó muchísimo la atención. Y pues sí, yo bastante contento. Entonces, muchísimas gracias a todos los que han visto estos vlogs. Sé que es muy poquita gente la que ha entrado, pero sí, les agradezco mucho a cada persona que entra. Es algo muy especial para mí. Este es un proyecto muy especial y cercano a mí, como todos los otros que tengo, como Luchitas y Monas Chinas y La Fonoteca. Son programas muy cercanos a mi corazón y proyectos muy cercanos para mí, y con este no es la excepción. Muchísimas gracias a todos por ver. Síganme en las redes sociales. Estoy aquí en YouTube, en Instagram y en TikTok como @lecturacafetera. Y aquí abajo les dejo los links de Luchitas y Monas Chinas y de La Fonoteca. Muchas gracias a todos por ver, y nos veremos el lunes, donde les empezaré a platicar del nuevo libro que estaré leyendo. Bye.